Seguimos en la revista deportiva y les damos las gracias por estar en sintonía. Como saben ustedes, mi nombre es Frank Camilo y estoy aquí para las entrevistas centrales en algunos días. En otros días somos anfitriones en el programa completo, pero hoy hay que dar las gracias a Ángel Gómez y a Juan Carlos Morel, que están llevando tremendo programa. Señores, ha retomado la vida y las expectativas el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Hace ya un par de años que estamos viendo unas ceremonias muy hermosas, muy completas y emotivas, donde los nuevos inmortales del béisbol latino dan las gracias y hasta su lagrimita tira alguno, porque se sienten realmente honrados. Nosotros los latinoamericanos tenemos que protegernos unos con otros, tenemos que mostrarles al mundo quiénes son los que mejor juegan béisbol, y por eso es la esencia del Salón de la Fama del Béisbol Latino, y por eso siempre daremos las gracias a don Roberto Will, que fue el de la idea inicial, latino, cubano, dominicano, porque es nuestro también. Don Roberto Will inició esto que hoy en día lo continúa un grupo de personas encabezados por mi invitado de este momento. Vamos a hablar de lo que está pasando con el Salón de la Fama del Béisbol Latino en su nueva entrega, que será a final de este año. Y vamos a hablar de los nuevos inmortales con el director ejecutivo actual del Salón de la Fama del Béisbol Latino, mi querido hermano Robinson Paredes. Saludos, bienvenido, Frank, a la revista deportiva. Desde Punta Cana para el mundo, ¿cómo estás, querido? Muy bien, Frank. Gracias por la oportunidad y muy complacido de compartir contigo esta mañana. Bueno, pues muchas gracias y vámonos de inmediato a hablar de Baseball Destination. ¿Qué es lo que dice? Baseball Destination, Baseball Destination sí, es la empresa que yo manejo con el tema de turismo deportivo. Eso es otro tema. Eso amerita otra entrevista. Hablemos hoy del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Hemos visto unos nombres muy sonoros. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Y comienza a hablarme de estos nuevos inmortales. Bueno, viendo la trascendencia que tú dices de lo que son los jugadores latinos en grandes ligas, sobre todo se ha visto en este fin de semana de las estrellas, cómo los latinos están bien ligados en el derby, en las finales, como más destacado en el juego de estrellas. Y es lo que el Salón de la Fama del Béisbol Latino ha querido venir haciendo, darle esa esencia y esa importancia que tienen los jugadores latinos en su desarrollo en el béisbol de grandes ligas, en las ligas del Caribe. Y este año seguimos con a mi mano, la tercera ceremonia, desde 2023, cuando iniciamos con la primera que tuvimos a David Ortiz y la anterior que tuvo a Alex Rodríguez. Ahora tenemos 5 nuevos inmortales, entre los cuales tenemos jugadores del calibre de Julio César Franco, tenemos también ahí a Miguel Tejada, Bartolo Colón, y por México tenemos a Adrián González y Venezuela con Francisco Rodríguez. Son los 5 inmortales ya de esta clase del 2025. Es bueno recordar que el Salón de la Fama del Béisbol Latino ha evolucionado en cuanto a sus reglas. Antes era obligatorio tener uno de cada país, así era, ¿verdad? Y ahora vemos que son 3 dominicanos. ¿Cómo son las reglas actuales? Bueno, de hecho es muy importante volver a mencionarla. Anteriormente el Comité Internacional de Exaltación tomaba la decisión de cuáles jugadores dentro del criterio de los que cumplían con los requisitos exigidos por el Salón de la Fama eran los elegidos para cada clase. Luego se cambió al formato de darle participación al comité, pero no protagónico, sino darle participación a un círculo de cronistas internacionales latinos que se conformó. Ese círculo se conformó con una cantidad de cronistas dependiendo el porcentaje que tenga en grandes ligas cada país. Por ejemplo, si Dominicana cuenta con un 35% de jugadores en grandes ligas, entonces su cuota como cronista son de un 35% para que haya una equidad con relación a las votaciones, ya que hay países que a lo mejor tienen muy poca cuota de jugadores en grandes ligas, un país como Nicaragua, un país como que no tenga esa tradición beisbolera como Dominicana, Venezuela o Puerto Rico o Cuba. No es justo que tuviese la misma cantidad de cronistas que Dominicana o que un país con más. Entonces ellos, luego de que el Comité Internacional lleva la boleta a los jugadores a poder votar por ellos, de más de 150 se eligieron 44 y de esos 44 fue que
el círculo de cronistas tuvo la oportunidad de votar por los 5 que salieron elegidos. Entonces estamos hablando de que la cantidad de cronistas es diferente cada año. Es decir, el núcleo de los que votan ya para la elección final es diferente. Esa elección que se hizo en 2023 dura 5 años, es decir, que cada 5 años vuelve y se evalúa cuál es la cuota de jugadores que hay en Grandes Ligas de cada país para ver si hay un cambio y se hace una anexión o se elimina en alguno de los países la cantidad de cronistas. ¿Y el grupo de cronistas recibe una lista de quiénes son los que cumplen ese criterio o ese grupo de cronistas puede elegir de su criterio personal? No, se elige primero, se hace una depuración. Este año habían 158 jugadores que podían ser elegibles. ¿Elegibles por qué? Porque cumplen con una buena trayectoria durante su carrera, pero que también tienen un buen desenvolvimiento y no han caído en temas, por ejemplo, como de drogas o algún tipo de violencia familiar o algo así. O sea, que se toma en cuenta su vida privada, se toma en cuenta su vida fuera del terreno también. Fuera del terreno. Entonces, de esos 154 creo que teníamos este año, el comité eligió 44, que fueron los más votados. Esos 44 más votados entonces pasan a la plataforma de la página, en donde ya el círculo de cronistas y también el comité tiene el derecho a votar por 15 jugadores, por 5 jugadores. Entonces los más votados entre esos jugadores, entre esa elección, son sacados como los electos a ser inmortales en la clase, tomando en cuenta de que no pueden haber más de 3 del mismo país. ¿Qué tiempo puede durar en la boleta un candidato? Por ejemplo, Julio César Franco fue seleccionado este año, pero él estuvo en la boleta del año pasado también. Sin embargo, digamos que perdió de Alex Rodríguez, por decir algo, ¿verdad? Pero este año fue seleccionado. ¿Qué tiempo puede durar en una boleta un candidato, un pelotero ya retirado? Bueno, eso siempre va a estar en la lista. Depende de que el comité, depende de que, por ejemplo, el comité lo elija entre las boletas, porque no todos los años van los mismos jugadores a las boletas. Siempre va a estar en la lista, a menos de que tenemos unos planes y futuros de hacer algunas inducciones, es decir, hacer unos premios para veteranos, porque ya pasa lo siguiente, es que si tú tienes ya 10, 15, 20 años en la boleta, hay nombres más frescos, que son los que normalmente los cronistas tienen más en su mente y puede eso, no significa que no fue una buena carrera, pero sí son nombres más frescos y tienen a lo mejor más oportunidad de ser elegidos. Se va a hacer unas elecciones de veteranos que comenzarían a partir del año próximo, pero no hay una fecha límite, puede permanecer durante mucho tiempo ahí en la... ¿Y qué tiempo de retirado puede tener o debe tener un pelotero para entrar ya en esa boleta? Siempre escuchábamos a don Roberto Will decir que ellos, o en este caso nosotros los latinos, le dábamos menos tiempo de retiro y por eso entraban primero al Salón de la Fama del Béisbol Latino antes que a Cooperstown. Sucedió con varios jugadores, sin embargo, por ejemplo, viene Albert Pujols, que ya va a cumplir un tercer año. Y eso nos llama la atención, si Albert Pujols en este caso tendría la oportunidad de ser primero un inmortal latino antes de llegar a Cooperstown, donde todos sabemos que va a llegar. Bueno, sí, diríamos que depende del círculo de cronistas, pero la carrera de Albert es una carrera que yo creo que va a suceder como sucedió con Adrián Beltré, como ha sucedido con otros jugadores, de que primero son elegidos aquí porque son 4 años de retiro. Y en Cooperstown son 5. Exactamente. Entonces aquí tendrá la oportunidad primero. Vamos a hablar de la clase de este año. Bartolo Colón, el lanzador latinoamericano con más victorias en la historia de la MLB. Adrián González, mexicano, por cierto, me habló un periodista mexicano, mi querido gran amigo Polo Asensio, contentísimo porque finalmente estaba entrando este mexicano, Adrián González. Háblame de esta clase y si es posible dímelo algo de lo especial que tiene cada cual, porque si damos la historia de todos se nos va el tiempo. Bueno, empezando por Julio Franco, un jugador que creo que hace mucho tiempo tenía los méritos, un jugador de larga data, que batió en todas las ligas, México, Asia, Grandes Ligas, Dominicana. Era uno de los jugadores que tenía hace años
una buena oportunidad de ser un inmortal. Julio Franco, un tremendo caballero fuera del terreno. Julio Franco es una tremenda persona. Siguiendo con Bartolo Colón, que decir, Bartolo Colón, tremenda carrera en Grandes Ligas. En la entrevista que tuvimos se habló mucho de los logros que tuvo, del tema de él con su peso y que tuvo con qué tuvo que lidiar durante su carrera. Él decía de hecho que mientras él más pesaba se sentía mejor, y de hecho en la entrevista nos dijo que uno de sus mejores años fue cuando tuvo un sobrepeso y que eso lo hacía sentir a él bien. Bueno, tremendos números. Él siempre dijo que si había un Big Papi, él era el Big Sexy. Exacto. Él se burlaba del mismo, o sea, él se lo gozaba, la verdad. Luego seguimos con Miguel Tejada. ¿Qué decir de Miguel Tejada? Es decir, la guagua. Tremenda carrera, un tremendo tipo. Tejada, tanto en Grandes Ligas como en Dominicana, Serie del Caribe, no descansaba. Tejada ha sido uno de los peloteros que estuvimos hablando, de hecho, en esa entrevista de él, de que Cal Ripken tiene el récord en Grandes Ligas, pero creo que Tejada, con los juegos consecutivos que tuvo en Grandes Ligas, sumándole lo que jugó con las Águilas en la Serie del Caribe, estamos diciendo que superaba a Cal Ripken en juegos consecutivos. Bueno, siguiendo con Adrián González. Adrián González, representando a México, creo que uno de los jugadores mexicanos, si no el mejor bateador de todos los tiempos. Tremenda carrera en todos los equipos batió. Siempre Adrián también fue un jugador defensivo de muy alto nivel. También un jugador del clutch, que en todos los equipos lo demostró. Y México se siente muy halagado de que Adrián esté en esta clase. Es decir, ya hacía un tiempo que México no tenía... Es Ismael Valdés, si mal no recuerdo. Que de hecho eso fue para la pandemia y hubo que le entregar el premio a su casa. Sí, en México tuvimos que ir a entregar el premio. Y Francisco Rodríguez, que sabemos que es un jugador, un cerrador de los mejores de todos los tiempos, por Venezuela, que es una sensación en todos los equipos que tuvo, muchos récords de juegos salvados y también buena participación en lo que son Serie del Caribe. Jugó también en Venezuela, en el Mundial de Béisbol, y creemos que los 5 jugadores que fueron elegidos por la prensa tienen todos los méritos de ser inmortales en esta clase. Eso es un buen punto. Estamos hablando de que no es simplemente lo que se hizo en Grandes Ligas, es la carrera overall, porque me hablaste de Julio Franco y todos los escenarios. Se pensó que Julio Franco ya estaba de retiro cuando se fue a Asia, y ahí fue que el hombre dio palos y volvió a Grandes Ligas después. Así es. Sí, básicamente casi todos los jugadores que han sido inmortales han tenido una trascendencia principal en Grandes Ligas, pero también han tenido muy buena participación a nivel de lo que son las ligas del Caribe, Serie del Caribe, que también son cosas que los cronistas y el comité toman en cuenta a la hora de elegir un inmortal. Siempre esto genera algún tipo de controversia, de debate o de opinión pública con relación a que si debió estar, si no debió estar. Yo creo, en mi caso, que vamos a tener que hacer un salón de la fama del pelotero poeta, porque yo creo que Miguel Batista pertenece a algún salón de la fama, ¿verdad? Así es, así es. Miguel Batista también tremendo jugador, estuvo en la boleta. En la boleta, sí. Pero todo va a depender de los cronistas. Es decir, ya ese tema de la democracia del voto, que fue lo que quisimos imponer desde los inicios que comencé yo con la parte del nuevo formato, es un formato incluso que, comparándolo con Cooperstown, es un poquito menos estricto, porque más abierto, llegar a Cooperstown es muy difícil. Coger un 75% de los votos es, sobre todo para jugadores latinos, que hemos tenido algunas conversaciones, es un poco difícil poder obtener ese galardón de llegar a ser un inmortal de Cooperstown. A propósito de eso, los que votan para Cooperstown son los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Los que votan para el Salón de la Fama del Béisbol Latino son elegidos por el Salón, son invitados por el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Me imagino que tiene que ver el medio y la nacionalidad. ¿Cómo se eligen esos periodistas? Exacto, se hizo un trabajo arduo de todos los cronistas de diferentes países de renombre, sobre todo los que están más activos en el béisbol.
se tomaron esos nombres, se eligieron primero los que votan para Cooperstown, se eligieron esos nombres y luego se anexaron. Y hay nombres, por ejemplo, como el de Carolina Guillén, Carlos Álvarez, y de otras nacionalidades esos de son mucho ESPN, renombre. Carlitos Álvarez de Fox. León Telandino, son periodistas y cronistas que tienen mucho conocimiento de béisbol y que gracias al apoyo de ellos nosotros podemos contar con unas elecciones que realmente son bien sólidas. Y Carlitos Álvarez lo menciono porque fue quien le dio la noticia al mexicano y estaba feliz, la verdad. O sea que la cadena Fox participa, la cadena ESPN participa, CDN Deportes, porque me toca votar, participa, otros medios de aquí, Diario Libre, tienen sus periodistas también, o sea, diferentes periodistas de diferentes medios. ¿Cuándo será la ceremonia este año y dónde? La ceremonia será la primera semana de diciembre. La fecha todavía exacta la estamos evaluando porque hay diferentes escenarios. Hay interés de México en que se celebre la ceremonia allá, estamos evaluando la posibilidad, pero también puede ser, la sede hasta ahora es Punta Cana, pero hay un interés muy grande de Puerto Plata, sobre todo con el tema del turismo deportivo. Hemos estado en conversación con el clúster de turismo de Puerto Plata y Bartolo Colón es de Puerto Plata y hay una posibilidad grande de que Puerto Plata sea una sede. Es decir, que estamos hablando de que ya no estamos amarrados a Punta Cana. Va a depender entonces de cuál sería el mejor escenario. Y me hablaste de internacional, o sea, si se va a México, sería un montaje, me imagino que mucho mayor que lo que se hace aquí en Punta Cana, que de por sí es muy bonito y precioso, nostálgico y bueno, a la altura de los mejores escenarios con Hard Rock. Claro, la idea es en Coconut Grove. Cocobongo. Cocobongo, perdón. Hard Rock es la cena. Cocobongo ha sido un gran escenario para esto. Salón de la Fama está abierto a que no solamente República Dominicana tenga la sede, sino que cualquier país que solicite y nosotros podamos evaluar la posibilidad de que se celebre la exaltación allá. Por ejemplo, tuvimos mucho interés de Puerto Rico, pero lamentablemente este año no hubieron jugadores de Puerto Rico, por ejemplo como Carlos Baerga, que hace tiempo está en la boleta, ha tomado muchos votos, pero lamentablemente no ha alcanzado esa cantidad de votos para ser elegido, pero teníamos una conversación previa con la comunidad de Cagua en Puerto Rico, que estaba muy interesada en celebrar el evento allá, pero sí, las fronteras de Salón de la Fama incluso son celebrar esta ceremonia en diferentes países. De hecho también la Florida pudiera ser Miami una de las sedes en los próximos años, y básicamente es como lo he dicho en opiniones con diferentes colegas y aliados al béisbol, es que estos son como unos Grammy del béisbol latino. Entonces estamos intentando incluso llevar esto a cadenas como Fox o Univisión o Telemundo, y que no solamente sea una fiesta aquí en República Dominicana, sino que todo lo que son los fanáticos latinos en Latinoamérica completa puedan disfrutar del evento, de la ceremonia. Excelente, Robinson. Se nos están quedando muchos temas, lo que ya no tenemos es tiempo. Por ejemplo, sabemos que tienes el proyecto de abrir el museo del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Rapidito, háblame de esto. Bueno, en eso estamos en conversación con varios grupos. La idea del museo básicamente es en Punta Cana, porque según los estudios de mercado y los 5 o 6 millones de turistas que están llegando, es el lugar ideal para el museo. Tenemos ya los planes, tenemos ya los renders exteriores del museo y estamos en conversaciones con varios grupos, y creo que este año vamos a poder anunciar que si no el próximo año, en muy corto tiempo vamos a iniciar con el proyecto del museo. Robinson Paredes, gracias querido hermano. Siguen muchos temas que en el tapete, pero lo principal es esto. Primera semana de diciembre tendremos la nueva exaltación, la clase 2025 del Salón de la Fama del Béisbol Latino, y te felicito. Junto a tu equipo estás haciendo tremendo trabajo, se ha despertado el interés otra vez por toda la comunidad latina del béisbol por esta premiación. Gracias, Fran, por estar aquí, y la idea es seguir trabajando y llevar los jugadores latinos donde de verdad se lo merecen. Ese reconocimiento viene. Gracias, Robinson Paredes. Seguimos con la revista deportiva.